La señal más peligrosa casi nunca hace ruido, por eso casi nadie la ve, hasta que ya es demasiado tarde y la mayoría cree que las relaciones terminan con una traición. La realidad suele ser mucho más silenciosa y precisamente por eso mucho más peligrosa, con una discusión imposible de olvidar, con una despedida, con una puerta que se cierra. Pero casi nunca sucede así. Las relaciones importantes no suelen romperse en un solo instante, empiezan a cambiar mucho antes, y lo hacen de una forma tan silenciosa que ambos siguen convencidos de que todo está bien. Quizá también has visto una pareja. Así se toman fotografías, viajan, celebran cumpleaños, ríen delante de los demás. Nadie sospecha nada. Sin embargo, cuando regresan a casa, el silencio ocupa lugares donde antes vivían las conversaciones, no porque hayan dejado de hablar, sino porque dejaron de sentirse escuchados. Y esa diferencia cambia absolutamente todo, porque hablar no siempre significa encontrarse. Y lo más peligroso es que muchas parejas siguen hablando durante años, sin darse cuenta de que hace tiempo dejaron de encontrarse. Y aquí aparece el error que destruye más relaciones que cualquier discusión. Nadie suele reconocerlo. Mientras todavía puede cambiarlo, hay conversaciones largas que no acercan, y silencios breves que hacen sentir profundamente acompañado. Ahí aparece una pregunta incómoda: ¿cuándo comienza realmente el deterioro de una relación? ¿El día en que alguien se marcha o mucho antes? Casi siempre empieza con pequeñas ausencias, una mirada menos atenta, una pregunta que deja de hacerse o una emoción que ya nadie intenta comprender precisamente porque parecen insignificantes. Se repiten una y otra vez hasta transformar toda la relación. Una relación rara vez se rompe. De repente se desgasta igual que una planta olvidada lentamente, casi sin que nadie lo note. Con las personas sucede igual. Cuando notamos la distancia, normalmente lleva mucho tiempo creciendo, porque la distancia nunca pide permiso, entra en la relación disfrazada de rutina. Recuerdo una conversación con un hombre que llevaba más de 20 años casado. Lo dijo con una serenidad que nunca olvidé. Dijo algo que permaneció mucho tiempo en mi memoria: nunca dejamos de querernos de golpe. Hicimos algo mucho más peligroso: dejamos de interesarnos por lo que ocurría dentro del otro. Aquella frase resumía una verdad profunda. Cuando desaparece la curiosidad por el mundo interior del otro, la distancia empieza a ocupar su lugar. Todo parece seguir igual. La rutina mantiene la ilusión de que nada ha cambiado. Pero existe una diferencia entre compartir una vida y seguir construyéndola juntos. Muchas parejas permanecen cerca físicamente. Sin embargo, emocionalmente comenzaron a caminar por caminos distintos hace mucho tiempo. Y lo más inquietante es que nadie puede señalar el momento exacto, porque el cambio ocurrió en cientos de pequeños instantes. Hay un detalle que pocas veces se menciona: el cerebro humano no interpreta solamente las palabras, también interpreta la disponibilidad emocional, percibe cuando alguien está realmente presente y cuando solo permanece por costumbre. Nuestro sistema nervioso observa continuamente esas señales. No hace falta que exista una pelea, basta con sentir repetidamente que algo cambió, que la voz cambió. Atención. Ya no es igual, que las preguntas desaparecieron, que las respuestas perdieron profundidad. Entonces aparece la incertidumbre. Y cuando la mente no encuentra respuestas, empieza a inventarlas. Esa duda no nace de un solo momento, sino de la repetición silenciosa de muchos pequeños cambios. Déjame contarte algo. Hace años conocí a dos amigos inseparables desde niños. Compartían absolutamente todo durante años. Compartieron una amistad que parecía inquebrantable hasta que la vida comenzó a llenar sus días de responsabilidades. Lo extraño fue otra cosa: cuando finalmente coincidían, seguían hablando durante horas, pero ninguno preguntaba ya cómo estaba realmente el otro. Comentaban noticias, recordaban anécdotas, reían. Sin embargo, las conversaciones importantes desaparecieron. Uno perdió a su padre, el otro atravesó una fuerte crisis laboral. Ninguno lo supo hasta meses después, no porque quisieran ocultarlo, simplemente dejaron de preguntar. Aquella amistad no terminó por una discusión, se debilitó porque la curiosidad dejó de acompañarlos. Toda relación profunda necesita algo muy simple: sentirse verdaderamente vista. Ahí comienza la cercanía. Cuando siente que ya no interesa, empieza a proteger partes de sí mismo, no porque quiera alejarse, sino porque deja de encontrar espacio para abrirse. Quizá aquí aparezca una reflexión importante: ¿cuánto hace que preguntas cómo está alguien esperando realmente escuchar la respuesta con verdadero interés?
porque esa diferencia, aunque parezca pequeña, puede cambiar completamente una relación. Muchas veces el afecto no desaparece, queda enterrado bajo la rutina y las distracciones, hasta que un día, dos personas descubren que ya no conocen la versión actual del otro, siguen recordando quién fue, pero dejaron de descubrir quién es hoy. La mayoría espera una gran señal, una traición, una mentira o una despedida, pero el verdadero cambio casi nunca anuncia su llegada. Mientras tanto, la verdadera transformación avanza en silencio, empieza cuando dejamos de mirar con atención, de preguntar y de reparar las pequeñas heridas cotidianas sin darnos cuenta. Comenzamos a convivir con una versión incompleta de quien tenemos delante, y quizá esa sea la primera señal que casi nadie nota, no la ausencia de amor, sino la lenta desaparición de la presencia emocional, porque las relaciones rara vez cambian por un único golpe, casi siempre cambian por cientos de momentos en los que dos personas dejaron de encontrarse sin advertirlo. Las primeras señales pasan desapercibidas, porque parecen normales. Una conversación más corta, una respuesta menos entusiasta, o una pregunta que deja de hacerse. Casi siempre los atribuimos al cansancio o al estrés. Precisamente por eso no los vemos venir. Todos atravesamos épocas difíciles. El problema aparece cuando esa excepción termina convirtiéndose en la forma habitual de relacionarse. Ahí empieza el verdadero desgaste. Escuchar no consiste solo en oír palabras, sino en hacer sentir al otro que su historia todavía importa. Hoy la atención es un recurso escaso, y cuando deja de llegar a quienes más queremos, la distancia comienza sin hacer ruido. Pero aquí aparece algo todavía más inquietante. La mayoría cree que el problema empieza en ese momento, cuando en realidad empezó mucho antes. Recuerdo la historia de una mujer que hablaba de su padre. Su padre parecía un hombre ejemplar. Nadie habría imaginado la huella silenciosa que estaba dejando. Sin embargo, cuando ella recordaba su infancia, no recordaba los regalos. Recordaba aquello que siempre faltó las veces que llegaba del colegio, emocionada por contar algo, y encontraba siempre la misma respuesta: ahora no, mañana. Hablamos, estoy cansado. Cada respuesta parecía lógica. El daño areció por la repetición. Aquí aparece algo profundamente incómodo. Muchas personas pasan años intentando recordar qué salió mal, cuando el verdadero problema nunca fue un gran momento, fue un patrón tan cotidiano que terminó pareciendo normal. Y aquí está la paradoja: los niños casi nunca recuerdan un único momento que los cambió, recuerdan el patrón que terminó definiendo cómo se sintieron durante años. Pero cuando se repitieron durante años, su mente aprendió algo. Aprendió que sus emociones podían esperar, que expresar entusiasmo no garantizaba ser recibida, que abrir el corazón no siempre encontraba un lugar seguro. Eso es lo que la psicología llama memoria emocional. Eso es memoria emocional. El cerebro recuerda mucho más cómo nos hicieron sentir que lo que exactamente ocurrió. Por eso, incluso siendo adultos, hay personas que todavía dudan antes de contar lo que les ocurre, no porque sean reservadas, sino porque durante mucho tiempo aprendieron que nadie preguntaría una segunda vez. Ese mismo aprendizaje también aparece en muchas relaciones de pareja. Al principio existe curiosidad. Con el tiempo esa curiosidad puede desaparecer sin que nadie lo note. Una relación no vive únicamente de resolver tareas. También necesita seguir descubriendo a la persona que cambia con el tiempo. Cuando creemos que ya conocemos completamente al otro, dejamos de descubrir quién es hoy, y esa falsa certeza abre la puerta a la distancia. Y aquí aparece una paradoja: las personas no dejan de cambiar, somos nosotros quienes dejamos de mirar. Nadie deja de cambiar. Lo trágico es dejar de descubrir a quien sigue cambiando delante de nosotros. Quizás has visto esta escena. Dos personas cenan frente a frente, comparten la mesa, pero ya no comparten su mundo interior psicológicamente. Ocurre algo sencillo cuando dejamos de sentir disponibilidad emocional. Empezamos a guardar aquello que antes compartíamos con naturalidad. Así nace el silencio emocional, y lo más peligroso todavía no ha ocurrido, porque ese silencio terminará cambiando por completo la forma en que ambos interpretan la relación. Pero existe algo aún más sorprendente. Este mismo patrón no destruye únicamente las relaciones de pareja, también aparece en amistades, familias e incluso entre personas que se ven todos los días. Hay otra historia que ilustra perfectamente este proceso. Dos compañeros de trabajo compartían oficina desde hacía años, siempre se hacía años. Ayudaban, confiaban el uno en el otro. Un día uno empezó a atravesar un momento muy difícil. Dormía poco. Llegaba agotado. Su actitud cambió lentamente. Otro lo veía todos los días, pero nunca preguntó
Pensó que era mejor no invadir su espacio. Pasaron meses cuando finalmente hablaron. Descubrió que su compañero había estado luchando solo contra una depresión profunda. La frase que escuchó después fue devastadora. No necesitaba que resolvieras mi problema, solo necesitaba que alguien notara que algo había cambiado. Aquella frase resumía una necesidad profundamente humana, sentir que alguien nota. Cuando dejamos de estar bien, las relaciones profundas no empiezan ofreciendo soluciones, empiezan ofreciendo presencia, y esa presencia hace que incluso los conflictos resulten más fáciles de atravesar. Lo preocupante es que muchas parejas siguen creyendo que todavía queda tiempo, piensan que ya hablarán el próximo fin de semana, que las vacaciones solucionarán la distancia, que un regalo compensará meses de ausencia emocional. Pero las relaciones rara vez esperan grandes acontecimientos, se fortalecen o se debilitan en los días comunes, en las noches corrientes, en los minutos aparentemente insignificantes, porque es ahí donde una persona descubre si todavía existe un lugar para ella dentro del mundo emocional del otro. Y precisamente por eso la mayoría no detecta el verdadero comienzo del cambio. No empieza cuando dejan de amarse, empieza cuando dejan de sentirse emocionalmente acompañados, y mientras ambos siguen convencidos de que todo continúa igual, la distancia ya empezó a crecer. Y la mayoría de las parejas cree que todavía hay tiempo, cuando en realidad la distancia ya empezó a crecer. Existe una escena que se repite en miles de relaciones, y casi nadie sospecha lo que realmente significa. Una pareja celebra su aniversario, se abrazan para la fotografía, brindan, sonríen los amigos, comentan lo bien que se ven juntos. Las redes sociales se llenan de felicitaciones, todo parece confirmar la misma idea. Están felices, pero la cámara nunca puede fotografiar aquello que cura tenga. O que es fotografiar aquello que ocurre cuando nadie mira, porque hay relaciones que todavía conservan las costumbres, aunque hayan perdido la sensación de encuentro, y esa diferencia cambia por completo la historia. Lo más desconcertante es que muchas veces ambos continúan esforzándose, viajan, cumplen promesas, organizan proyectos, incluso siguen riendo. Sin embargo, hace mucho tiempo dejaron de sentirse verdaderamente conocidos, no dejaron de compartir experiencias, dejaron de compartir su mundo interior, y cuando eso ocurre, la relación empieza a parecerse a una casa perfectamente construida, pero vacía por dentro. Quizá esa sea la revelación más difícil de aceptar, la señal más peligrosa. Nunca fue una traición, nunca fue una discusión, ni siquiera fue el momento en que uno decidió marcharse. La señal apareció mucho antes, el día en que dos personas dejaron de sentirse emocionalmente presentes sin darse cuenta. Aunque parezca un cambio pequeño, el cerebro detecta rápidamente cuando la presencia emocional deja de ser predecible. Poco a poco comienza un estado silencioso de alerta, porque deja de saber qué esperar del vínculo en esas circunstancias. El cortisol puede mantenerse elevado durante largos periodos. Su función es preparar al cuerpo frente a la incertidumbre. El problema surge cuando esa incertidumbre deja de ser ocasional y se convierte en cotidiana. Entonces, cada silencio comienza a interpretarse como una posible señal de distancia. La amígdala también participa, aumentando la sensación de alerta cuando percibe inseguridad emocional. Cuando una persona deja de sentirse vista repetidamente, la amígdala puede interpretar esa experiencia como una pérdida de seguridad relacional. Es simplemente un mecanismo natural de protección. Por eso muchas personas comienzan a hablar menos, no por falta de sentimientos, sino para evitar otra decepción. Y aquí aparece una historia que explica todo con enorme claridad. Claudia y Andrés llevaban 15 años juntos. Para todos eran una pareja ejemplar. Nadie imaginaba lo que ocurría cuando estaban solos durante una cena con amigos. Alguien preguntó: ¿qué admiras hoy de la persona que tienes al lado? La mesa quedó en silencio. Las respuestas comenzaron a aparecer. Todos hablaron cuando llegó su turno. Claudia tardó varios segundos en responder. Miró a Andrés. Él también guardó silencio. No era falta de cariño, hacía años que habían dejado de descubrirse. Seguían recordando quiénes habían sido, pero desconocían quiénes eran ahora. Aquella noche solo hizo visible un cambio que llevaba años ocurriendo. Muchas veces creemos que todo empieza con una tercera persona, cuando en realidad ocurre exactamente al revés. La desconexión emocional abre un vacío. Ese vacío hace que cualquier gesto de interés externo resulte intensamente llamativo, no por la tercera persona, sino porque vuelve a despertar la sensación de ser visto y escuchado. Por eso resulta tan importante comprender algo: la infidelidad
rara vez crea por sí sola la ruptura emocional. La mayoría confunde la chispa con el incendio. Sin embargo, el incendio llevaba mucho tiempo avanzando bajo las cenizas, con frecuencia solo vuelve visible. Una distancia que llevaba años creciendo en silencio. Cada relación tiene su propia historia, pero sí nos recuerda una verdad profundamente humana. Las grandes crisis casi siempre tienen raíces, pequeñas raíces, que casi nadie observa. Mientras todavía pueden cuidarse, creemos conocer completamente a quien amamos, pero dejamos de descubrir quién es hoy. Seguimos relacionándonos con recuerdos y no con la persona que continúa cambiando. Entonces aparecen frases como ya sé exactamente cómo eres. En realidad, nadie permanece inmóvil durante tantos años. Lo que ocurre es que dejamos de mirar con suficiente atención, y aquello que dejamos de mirar empieza lentamente a desaparecer de nuestra conciencia. Pregúntate cuándo fue la última vez que descubriste algo verdaderamente nuevo sobre alguien importante para ti. Si esa respuesta tarda demasiado en llegar, quizá no sea porque la otra persona dejó de cambiar, quizá sea porque ambos dejaron de explorarse. Y ninguna relación puede permanecer viva si deja de descubrirse. Las parejas más fuertes no son aquellas que nunca experimentan distancia, son aquellas que detectan la distancia mientras todavía es pequeña. Detectan la distancia cuando aún es pequeña y actúan antes de que crezca, mientras otras parejas siguen esperando una señal enorme. Ellas prestan atención a los pequeños cambios, porque saben que ahí empieza todo. Y quizá esa sea la enseñanza más valiosa de esta historia. La mayor amenaza nunca fue la falta de amor, fue acostumbrarse a convivir sin verdadera presencia emocional, pensar que compartir una casa era suficiente, que compartir responsabilidades bastaba, que compartir recuerdos garantizaba el futuro. Pero ninguna relación vive del pasado, respira gracias a la calidad del encuentro presente, y cuando ese encuentro desaparece lentamente, todo puede seguir pareciendo igual durante mucho tiempo, hasta que un día ambos descubren que llevan años caminando juntos sin sentirse realmente acompañados. Pero todavía queda una pregunta aún más importante: ¿cómo consigue una relación mantenerse viva durante tantos años? Incluso después de atravesar dificultades, desacuerdos y cambios inevitables. Si una relación puede debilitarse en pequeños momentos, también puede fortalecerse exactamente de la misma manera. El verdadero desafío no es recuperar una relación, sino cuidar cada día aquello que evita que se deteriore. Existe un error muy común: creer que una buena relación nunca discute. Pero la realidad psicológica cuenta otra historia. Dos personas siempre tendrán diferencias, necesidades y momentos distintos. La fortaleza no aparece cuando todo es perfecto, aparece cuando ambos saben regresar después del desacuerdo. Ahí nace la verdadera madurez emocional. No en evitar las heridas, sino en aprender a repararlas, como un hueso que sana correctamente. Una relación también puede fortalecerse después de una herida. Una conversación difícil no destruye una relación, lo que la debilita es dejar la herida abierta durante demasiado tiempo. Las emociones ignoradas no desaparecen con el tiempo, se convierten en distancia. Con el tiempo deja de importar origen del conflicto, solo permanece la distancia. Recuerdo la historia de un matrimonio que llevaba más de 30 años juntos. Cuando les preguntaron cuál era el secreto de su matrimonio, nadie esperaba su respuesta. Sin embargo, la esposa respondió algo completamente distinto: nunca dejamos que el orgullo durmiera con nosotros, nunca permitieron que una diferencia se convirtiera en una nueva forma de relacionarse. Después de cada conflicto, encontraban la manera de volver a acercarse sin convertir el orgullo en una barrera. Esa diferencia parece pequeña, pero transforma por completo la convivencia, porque la reparación genera algo profundamente valioso. Reduce la incertidumbre. Cuando sabes que un conflicto terminará en conversación, el miedo disminuye, no desaparece, pero deja de gobernar el vínculo. Eso crea seguridad emocional. Consiste en saber que incluso durante un conflicto seguirás siendo tratado con respeto. Y quizá aquí aparezca una verdad incómoda: muchas personas no abandonan una relación por la discusión, la abandonan porque dejan de sentirse seguras durante ella. Otro pilar esencial es la reciprocidad, pero antes de explicarla, piensa durante unos segundos en las puntos persona con la que más tranquilo te has sentido. Probablemente ahora mismo ya tengas un nombre en la mente, y quizá puedas comprobarlo hoy mismo. Piensa en la última persona con la que sentiste verdadera tranquilidad. Probablemente
no fue quien más habló, fue quien te hizo sentir que no tenías que defenderte, y muchas veces se malinterpreta. No significa llevar una cuenta de quién hizo más, consiste en percibir que ambos siguen caminando hacia la misma dirección. Habrá momentos en que uno sostenga más que el otro, y eso es completamente natural. Lo importante es que ninguno termine cargando siempre con todo el peso emocional, porque el esfuerzo unilateral termina agotando, incluso al corazón más generoso. Y aquí ocurre algo fascinante: la reciprocidad casi nunca aparece en los grandes momentos, se revela precisamente en los más pequeños. Hay una escena muy sencilla que ilustra esta idea. Dos personas llegan cansadas del trabajo, ambas tuvieron un día difícil. Una prepara la cena, la otra observa inmediatamente el cansancio en su rostro. No hace un gran discurso, no organiza una sorpresa, simplemente pregunta: ¿qué necesitas hoy? Esa pregunta parece pequeña, sin embargo puede impedir meses de distancia emocional. Esa pregunta dura apenas unos segundos, pero puede cambiar meses enteros de distancia emocional, porque hace sentir algo muy simple: sigo viéndote, no estoy ocupado únicamente conmigo, todavía puedo verte. Y aquí aparece un detalle que casi nadie valora: las relaciones profundas no cambian gracias a un gran gesto, cambian gracias a miles de pequeños momentos como este, con pequeños actos repetidos, no con demostraciones espectaculares, sino con consistencia, porque el afecto extraordinario pierde fuerza cuando aparece solo una vez al año, mientras que la atención cotidiana cambia completamente la experiencia de sentirse acompañado. Y quizá aquí aparece la prueba más interesante, porque esta necesidad de sentirse visto no pertenece únicamente al amor, pertenece a cualquier vínculo verdaderamente humano, y precisamente por eso la historia más poderosa no habla de una pareja, habla de algo mucho más universal. Un profesor preguntaba cada semana cómo estaba un alumno muy tímido años después. El alumno le dijo: fuera. Primera vez que sentí que alguien realmente me veía. La presencia constante cambia vidas mucho más que un gran discurso. Lo mismo ocurre en cualquier relación. La conexión crece cuando seguimos estando disponibles para el otro, porque nadie deja de necesitar ser visto solo porque hayan pasado muchos años. Aquí aparece una diferencia casi invisible. Las relaciones sanas preguntan antes de suponer. Las relaciones que empiezan a romperse, suponiendo en lugar de preguntar. No convierten cada error en una sentencia definitiva, lo utilizan como una oportunidad para comprender mejor. Esa actitud exige humildad, y quizá esta sea una de las ideas más difíciles de aceptar. La madurez emocional no consiste en controlar perfectamente las emociones, consiste en responsabilizarse de ellas, en reconocer cuando reaccionamos desde el miedo, cuando hablamos desde el cansancio, cuando el orgullo ocupa el lugar que debería ocupar el afecto, y eso requiere un trabajo constante. Hazte esta pregunta con total honestidad, no para juzgarte, sino para descubrir algo que todavía puede cambiar. Pregúntate si todavía sigues conociendo a la persona que hoy tienes delante, porque esa respuesta puede explicar muchas cosas. Las relaciones más fuertes no son aquellas donde el tiempo se detiene, son aquellas donde ambos siguen creciendo y aún así continúan caminando juntos. Aceptan algo que muchas relaciones olvidan: la persona que hoy tienes delante no es exactamente la misma de hace 5 años. Y precisamente ahí aparece una diferencia casi imperceptible. Una relación empieza a fortalecerse cuando ambos siguen construyendo puentes después de batalla. Cada dificultad, pero empieza a apagarse el día en que ambos dejan de caminar hacia el otro, esperando que sea siempre el otro quien dé el primer paso. No por falta de sentimientos, sino porque dejan de caminar el uno hacia el otro. Y existe una diferencia muy pequeña entre una relación que se fortalece y otra que empieza a apagarse, sin que nadie lo note al final. Solo queda una pregunta que puede cambiar por completo la manera en que observas tu propia relación. Después de todo lo que hemos recorrido, quizá ya no tenga sentido hacerse la misma pregunta de siempre. Muchas personas observan una relación y solo quieren saber una cosa: ¿todavía me quiere? Es una pregunta comprensible, pero muchas veces no es la más útil, porque el afecto puede seguir existiendo incluso cuando la conexión comienza a debilitarse. Del mismo modo, hay personas que pronuncian palabras llenas de cariño mientras dejan de estar emocionalmente disponibles. Por eso, existe una pregunta mucho más transformadora, una que obliga a mirar más allá de las apariencias. No pregunta cuánto dice sentir alguien, pregunta cómo construyen ambos el vínculo cada día. Tal vez la verdadera cuestión nunca fue todo volverá a ser como antes, sino otra completamente distinta.
todavía existe curiosidad por conocernos, porque la curiosidad mantiene viva una relación. Las suposiciones hacen exactamente lo contrario, empiezan a reemplazar a la persona real por la versión que existe únicamente dentro de nuestra cabeza sola. ¿Conocen nuestros recuerdos? Quizá también merezca otra pregunta. ¿Nos seguimos escuchando o solamente esperamos nuestro turno para responder escuchar? Parece un acto sencillo, pero implica algo mucho más profundo. Significa hacer espacio para que el otro exista, sin interrumpir, sin corregir. Inmediatamente, sin convertir cada conversación en una competencia, cuando alguien se siente escuchado, no necesita levantar la voz para sentirse importante. Y cuando eso desaparece, empieza una soledad muy particular, la de sentirse acompañado físicamente, pero emocionalmente invisible. Y quizá aquí aparezca la pregunta más importante de todo este video: ¿nos seguimos eligiendo en los días comunes? Porque cualquiera puede amar durante los días fáciles. La verdadera historia empieza cuando llegan los días normales, no durante los aniversarios, no en las vacaciones, no cuando todo marcha bien. Los vínculos se fortalecen un martes cualquiera, porque cualquiera puede permanecer cuando todo funciona. Lo extraordinario es seguir presente cuando la rutina deja de ser emocionante, después de una jornada agotadora, mientras se prepara la cena, mientras uno espera al otro en silencio, mientras alguien decide guardar el teléfono para mirar a los ojos, porque la conexión nunca depende únicamente de los grandes acontecimientos, depende de cientos de decisiones pequeñas, decisiones que rara vez aparecen en una fotografía, pero sostienen toda una historia. También conviene detenerse aquí. Hay personas que confunden dependencia con amor, creen que necesitar desesperadamente al otro demuestra profundidad. Sin embargo, la dependencia nace del miedo, el amor maduro nace de la libertad. Una relación sana no exige que abandones tu identidad para conservar al otro, no te obliga a vivir constantemente intentando adivinar qué debes hacer para evitar perderlo. Al contrario, te permite crecer sin sentir que cada cambio pone en peligro el vínculo, porque cuando existe el respeto por los límites, cada persona puede seguir desarrollándose sin culpa, sin controlar, sin dejar de caminar junto al otro. Ese equilibrio nunca aparece por accidente, se construye y se vuelve a construir una conversación cada vez, con conversaciones difíciles, con honestidad, con como responsabilidad emocional y sobre todo con la decisión de volver a encontrarse. Una y otra vez, hay una metáfora que puede ayudarnos a comprenderlo. Imagina una cuerda utilizada durante muchos años, no se rompe de repente. Antes de romperse, sus fibras comienzan a desgastarse lentamente, una por una. Desde lejos parece intacta, todavía soporta peso, todavía cumple su función. Pero por ocasión, algo está cambiando. Las relaciones funcionan de una manera muy parecida, no suelen romperse como un cristal. Se desgastan como una cuerda que dejó de recibir cuidado. Cada conversación evitada es una fibra menos, y casi nadie cree que una sola fibra pueda romper una cuerda, hasta que un día descubre que ya casi no quedan. Ninguna cuerda se rompe por la última fibra, se rompe por todas las anteriores que nadie creyó importantes. Cada emoción ignorada es otra, cada conflicto que nunca se repara es una más. Durante mucho tiempo, nada parece ocurrir, hasta que un día la tensión supera la resistencia. Entonces todos preguntan cómo pudo terminar así. Sin clic, imaginar que la respuesta llevaba años escribiéndose, pero aquí aparece una noticia profundamente esperanzadora, así como el deterioro comenzó con pequeños gestos. La reconstrucción también puede comenzar con pequeños gestos, no hace falta esperar un momento perfecto, ni un discurso extraordinario. A veces basta con recuperar aquello que parecía insignificante, preguntar con verdadero interés, escuchar sin mirar el reloj, pedir perdón sin convertirlo en una derrota, reconocer el esfuerzo del otro, volver a compartir silencios que transmiten tranquilidad y no distancia. Las relaciones nunca necesitaron perfección, necesitaron algo mucho más difícil: no dejar de volver. Necesitan saber que incluso cuando aparecen diferencias, ambos siguen caminando hacia el encuentro. Quizá la transformación más importante no ocurra dentro de la relación, quizá ocurra primero dentro de cada persona, porque cuando desarrollamos autoestima, dejamos de confundir sacrificio con compromiso, comprendemos que amar no significa desaparecer para que otro permanezca, significa compartir el camino sin perder la propia identidad. Eso cambia completamente la forma de elegir y cambia cada decisión que viene después. Y también la forma de dejar ir cuando el esfuerzo ya no es mutuo,
porque la reciprocidad no consiste en hacer exactamente lo mismo, consiste en sentir que ambos desean construir, que ambos siguen presentes, que ambos siguen responsabilizándose del vínculo, no por obligación, sino porque entienden el valor de cupo. Aquello que están creando. Antes de terminar, quiero invitarte a mirar tu propia historia desde otro lugar, no para juzgarla, no para buscar culpables, sino para descubrir aquello que todavía puede fortalecerse. Quizá hoy no necesites cambiar toda tu relación, quizás solo necesites volver a hacer una pregunta que hace mucho tiempo dejaste de hacer, escuchar una respuesta completa, mirar con atención, agradecer un gesto cotidiano, o reconocer una emoción que había quedado olvidada. Ninguna relación cambia el día que alguien hace las maletas. Empieza mucho antes, cuando dejamos de preguntar, cuando dejamos de preguntar. Dejamos de escuchar, cuando dejamos de reparar, cuando dejamos de mirar con verdadera atención. Y precisamente, por eso también puede empezar a sanar. Mucho antes de que todo parezca perdido. A veces, basta con volver a hacer aquello que un día dejamos de hacer: mirar, escuchar, preguntar, permanecer. Porque las grandes rupturas casi nunca empiezan con un adiós, empiezan el día en que dejamos de volver emocionalmente hacia el otro. Si mientras escuchabas este video, apareció el rostro de alguien en tu mente, quizá todavía exista una conversación que merece suceder. Y si este mensaje te ayudó a mirar tus relaciones desde otra perspectiva, compártelo con quien también necesite escuchar estas palabras. La mayor amenaza nunca fue aquello que todos pudieron ver, fue ese instante silencioso, en el que dos personas dejaron de sentirse un lugar seguro al que volver. Y casi siempre ninguno de los dos supo reconocerlo mientras todavía podía cambiarlo.